Bueno, bienvenidos a todos los que han ingresado a esta webinar dirigida a todos los cardiólogos y médicos interesados en el daño cardíaco por COVID-19. Les dejo los participantes de hoy, que modera el doctor Rodrigo Hernández, la doctora Pamela Rojo, Tatiana Leal, el doctor Mario Alfaro, el doctor Rodrigo Ibáñez y el doctor Hugo Martínez. Ahora sí, los dejo para que puedan presentar sus pantallas. A nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología y el Departamento de Imágenes, les damos la bienvenida a todos. Estamos muy felices, tenemos 740 inscritos y al menos 200 conectados en este momento de toda nuestra América. Esperamos que puedan sacar provecho de este webinar y quiero de entrada agradecer al laboratorio Ingelheim, Boehringer Ingelheim, al señor Méndez que está aquí en Chile, y a Mariel Esjaita que está en Buenos Aires. Como ven, estamos todos internacionales. Muchas gracias. Comenzamos entonces. Estos somos los expositores. Yo soy el presidente del departamento de ECO en este momento, y ustedes ven ahí todo el grupo, el team chileno, que estamos siempre en Chile y participando en CICIAC. Este es nuestro primer webinar del año y no va a ser el último. Los invitamos al próximo, que va a ser de miocardiopatía hipertrófica. Este es el tema que nos atañe hoy. La peste negra asoló Europa a partir de 1347. Duró 100 años en distintas oleadas, al menos 3 gigantescas, y mató un tercio de la población conocida de Europa y la zona cercana de Asia en esos años. A la derecha ustedes ven un lazareto en la gripe española, que en 1918, y que no fue en España, sino fundamentalmente en Estados Unidos, mató a 50 millones de personas. Ustedes ven abajo, esa es la máscara N95 que usaban los doctores de la época de la gripe española. Y esto es el traje del médico antipeste medieval. Ustedes lo ven, un traje de cuero, con guantes de cuero impermeable, y con una máscara con cabeza de pájaro. El pico era un respiradero. El médico ponía hierbas ahí, menta y lavanda, y se suponía que purificaban las miasmas. Miasmas eran los olores del enfermo. Y en esa época se pensaba que no estaban tan perdidos, que las pestes se transmitían por el aire. Y además que eran transmitidas por los pájaros. Y por eso el doctor se ponía una máscara de pájaro, para que la miasma fuera a buscar al pájaro. Andaba además al cinto con manzanas y naranjas aromáticas, porque suponía que los buenos olores mataban a las miasmas. Usaba lentes, usaba guantes, parecido a lo que usamos, ¿no es cierto? Y ese sombrero era del típico sombrero del médico antipeste. Y la ficha electrónica de esa época andaba con una cartuchera de papel y tinta donde anotaba los hallazgos y fundamentalmente el nombre de los muertos. Con el bastón examinaban, no hacían palpación, sino que examinaban y movían al paciente. Ahí ustedes tienen una imagen que está en el Museo de la Peste Virchow de Berlín. Y abajo es un paciente que evacuamos hace 2 días del SAMU de 47 años con un distrés severo. El traje un poco más bonito, más colorido, pero lo mismo. Esta es la realidad de Chile al día de anoche, ayer en la noche. Tenemos 16.023 casos. Ustedes ven que ayer hubo un pico de 800 porque cambiamos un poquito la modalidad de registro. Y ayer lamentablemente falleció la primera funcionaria del sistema de salud en Chile, una paramédico de la región de Temuco. Tenemos 419 pacientes en UCI, 11 fallecidos ayer y 323 en ventilador mecánico. En ECMO hemos tenido 7 pacientes, de los cuales ya 3 salieron. Y usted a la derecha en la pantalla ven, no sé si está el dato, cuál es la realidad del mundo. 3.3 millones de infectados con PCR positiva y 218.000 muertos. Eso significa un 6.6% de mortalidad. Esto es un dato grueso y que nos implica a todos los que son, digamos, asintomáticos, pero un dato duro. ¿Qué les quiero mostrar más abajo? Miren la cantidad de muertos en Estados Unidos. El país más rico del mundo tampoco se salva. Y el con la mejor medicina socializada y con la mayor cobertura, España tampoco se salva. Este es el programa. Mario nos va a hablar de definición, fisiopatología y cuadro clínico. Rodrigo va a hablar de ecocardiografía. Hugo Martínez de TAC y rezo. Después Tatiana va a dar precauciones y recomendaciones. Pamela Rojo del tratamiento. Y si alcanza,
Mario y yo vamos a mostrar un caso y otro y un bonus track. Hasta ahí los dejo. Le doy la palabra a Mario Alfaro. Me toca, ¿no es cierto?, hablar toda la parte general de las definiciones y los mecanismos fisiopatológicos y cómo esto interactúa con las manifestaciones clínicas de el daño cardíaco que estamos viendo en esta pandemia COVID. Si ustedes, los que lo han entendido bien, el virus es el SARS-CoV-2 y la situación epidemiológica se llama COVID-19, que es la pandemia producida por este virus, el corona, que es muy parecido al que produjo la epidemia del SARS del 2003, el SARS por el COVID, SARS-CoV-1. Bueno, hoy en día hablar de COVID y la parte del corazón, la verdad es que es una situación que hoy día tenemos una gran cantidad de información, pero enorme. Y por lo tanto, ¿cómo la podemos organizar? ¿Cómo la podemos ordenar? Fíjense que si nosotros ponemos en este momento, y eso fue hace unos pocos días atrás en Google, la palabra COVID-19, 2.800 millones de citas o referencias. Y si nos referíamos específicamente a lo que estamos haciendo ahora, un webinar sobre COVID, 120 millones, ¿ya? Y COVID con relación al corazón, webinar en relación al corazón, 50.000. Todos los sitios científicos y todas las publicaciones ya han establecido la estrategia de que todas los papers, todo lo que está enviándose para ser publicado, inmediatamente es subido en una modalidad prácticamente sin revisión, con una revisión editorial muy rápida y todo con acceso libre, todo liberado. De modo que si hoy día nosotros nos ponemos, pretendemos hacer una revisión desde cero, y probablemente a partir de hoy día mismo o de mañana, muchas de las cosas que nosotros estamos mostrando hoy día pueden cambiar. Quiero destacar, y obviamente es importante establecer que lo que nosotros estamos, o por lo menos lo que yo voy a mostrar, es todo lo que está en este momento en la web, en las publicaciones. Nosotros vamos bastante todavía retrasados con respecto a la gran cantidad de casos que se han visto en el mundo. Experiencia con pacientes cardiópatas o con daño cardíaco por el COVID, estamos recién empezando a verlo. Bueno, con respecto al corazón, ¿qué es lo que se sabe? Que a medida que empezaron a aparecer estas publicaciones, se empezó a ver justamente que había una incidencia importante de manifestaciones de falla cardíaca y algunos otros elementos de laboratorio, y que cuando esto aparecía tenía una importancia pronóstica, ¿ya? Vamos a tratar de explicar un poquito en qué consiste. Las primeras publicaciones, como dice ahí, ¿no es cierto?, de origen de China, muestran que esta ocurrencia de falla cardíaca, que va en algunos casos hasta sobre el 25%, ¿ya?, no le encuentran una explicación, y que lo único que uno podría en ese momento pensar es que pudiera ser tal vez una especie de miocarditis, pensando que justamente estamos ante un agente viral. Lo más frecuente y lo más común era la elevación de tromoninas. Sin embargo, esto tampoco era muy claro, muy categórico, podía ser muy variable, desde discretas elevaciones hasta elevaciones muy significativas. Otros casos debutaban con una alteración del electrocardiograma, incluso con un aspecto muy categórico de un infarto con supradesnivel. El ecocardiograma, que normalmente estamos más familiarizados con las imágenes y buscar, ¿no es cierto?, alteraciones segmentarias, podían verse, pero especialmente la disfunción sistólica global del ventrículo izquierdo. Y por último, el escáner de pulmón, de tórax, que ha sido tan utilizado y es parte del algoritmo diagnóstico del compromiso del SARS en esta epidemia, en algunos casos
tiene algunas alteraciones que son sugerentes de falla cardíaca. Entonces, ahí se va armando este tema del compromiso del corazón. Este es un electrocardiograma de un ejemplo solamente, bajado, ¿no es cierto?, de algún caso específicamente en relación a COVID. Exactamente igual que un infarto inferoposterior, con alteraciones ST, imágenes en espejo. Miren este otro, tremendas alteraciones de la repolarización con gran elevación del segmento ST, en este caso en pared lateral e inferior. Estos dos casos con coronarias normales. Entonces, esto es bien, empezó a aparecer y sorprendía mucho. Como decía, la incidencia, lo que se ha visto es que más o menos puede llegar hasta el 28%, esos son los que publican algunas series que no son muy grandes, pero sí todas hablan de que en los pacientes más graves, en los pacientes hospitalizados, se puede ver este compromiso cardíaco. Hay varias cosas que son características. Son pacientes de mayor edad, son pacientes con comorbilidades, y especialmente hipertensión, enfermedad coronaria, con insuficiencia cardíaca y diabéticos. Otros elementos significativos, que a mayor elevación de troponina hay mayor gravedad y requerimiento de cuidado intensivo y una evolución fatal. Y como habíamos mencionado, se planteó siempre el espectro de que esto pudiera tratarse de una miocarditis. Y otro elemento que empezó también a ser muy característico es que este compromiso cardíaco no es simultáneo con el compromiso respiratorio, sino que aparece con posterioridad. El compromiso respiratorio típicamente ocurre alrededor del 5º a 7º día y en general dura alrededor también de una semana. Pero cuando aparece este otro compromiso viene en una etapa un poco más tardía, alrededor del día 12, día 15, como una especie de segunda ola del punto de vista de la enfermedad, ¿ya? Y por lo tanto, con otras características y con otra observación, especialmente en los exámenes, ¿ya? Y muchas veces en concomitancia, además, con inflamación o compromiso de otros parénquimas, de otros sistemas. Entonces, esto está hablando de que hay un mecanismo algo distinto, ¿ya? Esto solamente para mostrar algunos casos, algunas series publicadas, pacientes en China, ¿ya?, con una incidencia de pacientes con compromiso cardíaco, y que cuando aparece el compromiso cardíaco, como vemos en esos gráficos, la gravedad y la evolución es obviamente mucho más grave, ¿ya?, con mayor mortalidad, y eso se muestra también ahí con una diferencia muy significativa cuando hay compromiso versus lo que no tiene compromiso cardíaco. O sea, esto señala un pronóstico. Otro caso, otra serie, también lo mismo, de China, la misma situación, ¿ya?, con elevaciones de troponinas y la presencia, ¿no es cierto?, de que cuando hay daño cardíaco en concomitancia con estas alteraciones que ya vamos a analizar del punto de vista inflamatorio, le dan un sello pronóstico diferente. Y aquí se empezó a hablar ya de estos fenómenos que se le ha mencionado, se ha llamado la tormenta de las citoquinas, ¿ya?, como un gran componente inflamatorio, y que tiene además otros componentes más que vamos a analizar. Esta es otra serie pequeña, americana, y de las mismas características, así que no es necesario entrar en mucho detalle. Ahora, esto es lo que se está hablando de los mecanismos que están involucrados. Es daño directo del virus a la célula, tanto miocárdica como las del resto de los sistemas. Es solamente miocarditis, típico de una expresión de un cuadro viral. Se plantea también en algunos casos los síndromes coronarios agudos. Vimos el electrocardiograma, los ejemplos de electro. También se puede plantear que puede haber daño por catecolaminas. Hay trombosis y el fenómeno de la hipoxemia y desbalance de la demanda y el aporte. Se los voy a mostrar un poquito más esquemáticamente los elementos que se han planteado. Esto para volver a insistir en el tema, que la fase del compromiso cardíaco inflamatorio general que se ve es después
de la fase pulmonar, que se ha llamado la fase 2, y esta vendría siendo la fase inflamatoria o fase más tardía, fase 3. ¿Ya? Y está relacionado con una respuesta del huésped, pero obviamente inducida y desencadenada por el virus. Cuando hay compromiso cardíaco, aquí hay una estadística que obviamente la mortalidad es la más alta, cuando hay diabetes también, cuando hay enfermedad pulmonar crónica, cuando hay hipertensión y cuando hay cáncer, las mortalidades siempre son más altas. Cuando no hay condiciones preexistentes, la mortalidad es bastante más baja. Y esto es muy importante, este elemento que se ha nombrado tanto ahora en el último tiempo y que incluso arrojó inicialmente algunas dudas con respecto al tratamiento de nuestros pacientes, de los hipertensos y de los cardiópatas. Porque existe, y esto se sabía ya de la epidemia del SARS, que el virus utiliza el receptor de conversión de la angiotensina que está en la membrana celular para ingresar a la célula. Y esto sería lo que se explica en el lado izquierdo abajo del cuadro, es que los pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen enfermedad coronaria, tienen una mayor expresión de los receptores del convertidor de la angiotensina y por lo tanto le dan la facilidad, por así decirlo, a que más virus ingrese a la célula y provoque toda la cadena y toda la reacción que se produce. Nuevamente mostrando un poco de lo mismo, estos gráficos después, si quieren ustedes los pueden revisar con calma, pero está todo enfocado en este momento, en este punto, lo cual se piensa que también podría tener algunos elementos terapéuticos, yo no me voy a meter todavía en eso. Así que, para ir resumiendo, mecanismos principales de daño miocárdico, el estado inflamatorio, hay daño directo y todos los fenómenos de hipoxemia que se van a expresar por elevación de biomarcadores, por arritmia, en algunos casos por síndromes coronarios agudos y también por una disfunción ventricular. Me van a perdonar que me voy a acelerar un poco, pero esto es más o menos lo mismo. Esto es muy importante que en casos que ha sido muy graves se ha demostrado la presencia de virus en la microscopía electrónica, virus en el espesor del tejido miocárdico. O sea, esto es la mayor demostración de que hay daño directo. Ya volvimos, ya lo mencionamos, la miocarditis no parece ser tan clara, ¿ya? No siempre se encuentran infiltrados inflamatorios característicos del linfocito. Los síndromes coronarios agudos tienen tendencia a ser más bien de estos infartos tipo 2, ¿ya? Y en algunos casos se ha visto disección de arterias coronarias. Sabemos, y esto es bien sabido, que la inflamación y la hipercoagulabilidad también está relacionado con los accidentes de placa, con favorecer accidentes de placa y por supuesto con fenómenos de trombosis local. Se ha visto más frecuentemente en esta pandemia la aparición de lo que nosotros, ¿no es cierto?, siempre hemos catalogado y hemos llamado como el Takotsubo o la miocardiopatía por catecolaminas. En algunos casos ha sido muy llamativo que hay como una especie de sobreposición, incluso en pacientes con enfermedad coronaria conocida, con elementos de miocarditis y sin embargo las imágenes muy características del balonamiento. Entonces, por lo tanto, probablemente se mezclan los componentes de toda esta, generando, digamos, todo este cuadro, ¿ya? La tormenta inflamatoria, de hecho, puede favorecer las descargas de catecolamina. Y si a eso le agregamos el pánico, el miedo que siente la gente, y la persona que se enferma, probablemente tiene una vivencia probablemente muy dramática, o sea, es muy posible que todo esto se sume, ¿ya? E incluso cuando no se ha logrado establecer la relación directa causal con una serología, o en algunos otros casos con serología positiva, la verdad es que uno tiene que pensar que esto está totalmente relacionado. El fenómeno de la trombosis está muy presente. Hay una gran elevación del dímero D, se alteran todas las pruebas de coagulación, hay presencia de frecuentes de trombos, tanto en territorios arteriales como venosos,
en otros casos tromboembolismo pulmonar y presencia de trombo intracavitario. Y lo que ha sido también como parte del fenómeno inflamatorio, la coagulación intravascular. La hipoxemia por el estrés respiratorio. Hay alteración hemodinámica, hay hipotensión, hay alteración, aumento de las demandas metabólicas. El estrés oxidativo también se ha visto que está muy elevado. Y en algunos casos se ha visto que cuando se logra corregir la hipoxemia, ya sea con ventilación o incluso con el ECMO, ¿ya? Algunos de estos pacientes mejoran. Así que, resumiendo, daño directo, sí, está demostrado. Miocarditis en algunos casos. Síndromes coronarios agudos también en algunos casos. Daño por catecolaminas también en algunos casos. Trombosis casi en todos los casos. Y lo mismo que la hipoxemia y el desbalance. Por lo tanto, si uno tiene que resumir todos estos elementos, en mayor o menor medida van a estar presentes. Y probablemente en algunos casos van a predominar unos sobre otros, pero muy probablemente también van a estar todos de alguna forma. Se piensa en este momento que los más frecuentes y los principales son la inflamación, la disfunción microvascular y el daño directo viral, que serían estos los que causarían estas verdaderas catástrofes que estamos viendo desde el punto de vista de la aparición de estas fallas cardíacas. Esto es lo mismo, solamente para mostrar que en las fases tardías es cuando se producen, como muestran a la derecha, todas estas alteraciones que hemos mencionado y que forman parte de este síndrome de falla cardíaca final. Esto solamente para mostrar al final abajo que cuando tenemos todos estos fenómenos, ¿qué es lo que debemos buscar? Yo no me voy a meter más, lo mismo que en la parte de tratamiento, que lo veremos más adelante. Así que estas eran las manifestaciones clínicas. Si alguien me pregunta cuál es el cuadro clínico, no, esto es totalmente heterogéneo, pleomórfico, con sobreposición de cuadros según estén predominando algunos mecanismos sobre el otro, pero probablemente todo es parte de más o menos lo mismo, y que lo final, lo definitivo, es que cuando aparece el daño cardíaco, el compromiso, el pronóstico es muy grave para el enfermo. Y para solamente terminar, la última diapositiva, miren todo lo que he estado hablando, esto acaba de salir publicado hoy, o sea, probablemente, como les digo, y mañana van a salir otras papers, porque esto está inundado con publicaciones. Esto lo publica, es un review que sale en la revista española del Cardiovascular Research, europea. ¿Mm? Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Dejo con ustedes ahora a Rodrigo Ibáñez de la Clínica Alemana, que nos va a hablar fundamentalmente de ecocardiografía. Gracias, Rodrigo. COVID-19, diagnóstico por imágenes cardíacas, principalmente de eco, lo que vamos a hablar. Brevemente, es un virus, ¿cierto?, nuevo, y hay que tener tres conceptos súper claros. Uno, que es altamente contagioso, ese es su principal problema, más que letal, es contagioso. Entonces el problema es que nos satura muchas veces los sistemas de salud de los distintos países, y eso es lo que genera la mortalidad, no es que el virus en sí sea tan mortal. El segundo problema que tiene, que es muy relevante, es que tiene una permanencia muy larga en las superficies. Y eso es especialmente importante cuando uno trabaja con equipos que generan imágenes. Hay que recordar que las duraciones del virus, todavía viable en superficies como metálicas, acrílicos o plásticos, puede incluso ser hasta de 3 días en algunos casos. Hay estudios que lo avalan. Y lo tercero, que parece ser muy relevante, es que la exposición a una mayor carga viral parece ser que produce también una enfermedad más severa. Y esto es extremadamente importante cuando hablamos de personal de salud, médicos y no médicos, que trabajan relacionados a las imágenes. Por tanto, estos tres conceptos, cuando uno habla de imágenes, tienen que estar muy bien interiorizados en todos nosotros antes de definir si una imagen cardíaca en este contexto vale la pena o no vale la pena. Los equipos para desarrollar imágenes cardíacas reúnen todas las condiciones ideales para facilitar el contagio de la enfermedad. Por lo tanto, tienen que tener esta introducción como súper clara en la mente antes de seguir adelante con el eco, la resonancia, el TAC, la coronografía, la ventriculografía, etc. ¿Qué es lo otro que sabemos? Que en la mayoría de los casos graves, el compromiso pulmonar es lo importante, no es lo cardiológico.
Cuando se asocia un compromiso cardíaco, le agrega un mal pronóstico. Y como dijo muy bien Mario Alfaro, esto se agrega al final del cuadro pulmonar. O sea, mientras más grave está el paciente, es más probable que aparezca el daño pulmonar como un agregado, no como la causa principal. En general se trata, como dijo Mario muy bien, de miocarditis, también pericarditis, o una injuria miocárdica no isquémica o por daño microvascular. Como todos saben, los infartos con supra prácticamente desaparecieron en Italia y prácticamente desaparecieron en España. La gente simplemente dejó de consultar y parece ser que la cuarentena baja el estrés y de alguna manera las rupturas de placa no ocurren tan frecuentemente. La mayoría de los diagnósticos fueron basados en elevación sostenida de troponinas y proBNP, asociado a un cuadro clínico o perfil hemodinámico, porque son pacientes de UCI, compatible con insuficiencia cardíaca y en los cuales se ha descartado el infarto agudo con supra, dado que el electro habitualmente es lo que más sirve. En la minoría de los diagnósticos se utilizó una imagen cardíaca, y eso hay que tenerlo muy claro hasta el momento. Las grandes publicaciones chinas no hablan nada de imágenes cardíacas, la mayoría del sustento de la evidencia está basada en troponinas, proBNP y lo que les digo anteriormente. Entonces, ¿de dónde sale la evidencia de usar imágenes cardíacas en el COVID-19? No hay evidencia publicada que demuestre la utilidad de las imágenes cardíacas en COVID, eso todavía no está. La información que tenemos está recolectada de reporte de casos, está recolectada de recomendaciones de expertos y está recolectada de recomendaciones de sociedades de imágenes. Por lo tanto, hay que ser muy claro que todavía no tenemos una evidencia científica robusta que diga, mira, esto funciona en COVID y esto es útil en COVID. ¿Qué dicen los casos publicados con imágenes cardíacas? Hablan de casos de miocarditis fulminante, miocarditis severas, grados variables de compromiso ventricular izquierdo y, excepcionalmente, un caso de taponamiento cardíaco. Esos son los casos publicados. ¿Qué nos muestra lo publicado en ECO? Nos muestra alteraciones de la motilidad segmentaria, disminución leve, moderada o severa de la función ventricular izquierda y o derecha, y cuando es severa en algunos casos con aparición de trombos intracavitarios o derechos o izquierdos. Nos muestra engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, derrame pericárdico de grados variables y un caso de taponamiento pericárdico que fue exitoso en el caso de que en ese caso fue drenado en agudo y el paciente anduvo bien. De manera que la evidencia que tenemos de imágenes, y especialmente hablando del eco, no es muy grande y calza un poco con lo que comentaba Mario Alfaro en términos de que tenemos la intuición de que tenemos una miocarditis, una miopericarditis o una injuria miocárdica isquémica. Pero si recordamos, los que trabajamos o tenemos relación con las unidades de cuidados intensivos, la injuria miocárdica no isquémica es un acompañante muy frecuente en pacientes con sepsis grave o daños importantes desde el punto de vista sistémico o multisistémico. Por lo tanto, no es de extrañar que un virus como este que llega a la falla multiorgánica produzca cuadros similares. ¿Qué es lo que sabemos del eco entonces? Que no debe ser utilizado de rutina porque hay que proteger al personal de salud y porque hay que estar muy claro si la técnica que uno va a revisar de imágenes realmente va a cambiar la conducta del paciente. Se debe evitar realizar varias técnicas de imágenes en un paciente o repetirlas. Se deben usar equipos dedicados a COVID en el menor tiempo posible. La idea es que realizar los exámenes lo más rápido posible. Hay que usar mediciones en diferido, o sea, eso es lo ideal. ¿Cuáles son los escenarios para usar imágenes cardíacas en COVID? Los escenarios son sospecha de infarto agudo del miocardio con electrocardiograma no claro y clínica sugerente. Una alternativa es usar el score de calcio coronario en reemplazo de la ecografía, si es que el paciente necesariamente tendrá que realizarse una tomografía computada para evaluar el estado pulmonar. Entonces no hay que olvidarse que tenemos a mano rápidamente un score de calcio coronario, que si es cero, la probabilidad de que sea un infarto tiende a cero. Cuando tenemos sospecha de complicaciones mecánicas del infarto agudo al miocardio, y uno va a tener que escoger entre hacer un ecocardiograma versus la coronariografía y la ventriculografía. O sea, si uno ya decidió que va a ir a hemodinamia, lo mejor es que se haga una ventriculografía con aortografía y la coronariografía correspondiente para descartar todas aquellas complicaciones que uno quiere de una vez y no empezar a sumar dos técnicas con duplicación
de la posibilidad de contagio a los diferentes personal. Cuando hay elevación desproporcionada de troponinas, ProNP, asociada a elementos clínicos que hagan sospechar el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca aguda, y de acuerdo al escenario, uno va a escoger la ecografía versus la resonancia nuclear magnética. En aquellos casos que el paciente entra abruptamente en una inestabilidad hemodinámica no explicada por el cuadro clínico de COVID-19 u otras comorbilidades previas, y ahí el eco es el principal actor. Eso es lo que ocurre en general en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué otro escenario? Cuando uno sospecha un derrame pericárdico severo y que esto está provocando la inestabilidad hemodinámica, o sea, hay un taponamiento, la alternativa al eco es revisar previamente la tomografía, que en muchos casos ya se ha hecho al paciente. Esto especialmente ocurre en las clínicas, donde los pacientes graves con mucha frecuencia van a tomografía computada para ver el grado de afección pulmonar. Los pacientes con arritmias complejas, taquicardias ventriculares, sin causa detectable, sin que uno pueda relacionar esto a drogas. Ahí uno tiene que elegir cuál de las técnicas va a dar el mejor resultado: eco, resonancia o angiotac. No se recomienda utilizar el ecocardiograma transesofágico por el alto riesgo de contaminación del personal de salud, salvo que exista una altísima probabilidad de que el resultado del examen genere un gran beneficio para el paciente. Esa altísima probabilidad prácticamente está relegada al caso que de todas maneras va a ir a una cirugía. Eso quiere decir que habitualmente el intraesofágico va a ser en el pabellón. Se puede utilizar, por ejemplo, el TAC de tórax para determinar la presencia de trombos en la orejuela izquierda en pacientes que se necesita esa información, en el caso de que alguien necesite cardiovertir a un paciente con COVID. En aquellos pacientes que tienen indicación de realizar una coronariografía, se debe evaluar la función ventricular durante la angiografía, y es algo que se hace de rutina en nuestra clínica. Este es un escenario de COVID que nos tocó ver hace poquito. Un hombre de 88 años, esto es lo que nos estamos enfrentando, con hipertensión, diabetes, demencia senil leve, con un marcapasos bicameral 100% dependiente de marcapasos, por lo tanto el electrocardiograma marcaba 100% de captura de marcapasos. No tenía síntomas respiratorios, pero el paciente viene ingresando, por lo tanto se desconoce si es PCR positivo para COVID aún. Ingresa por un dolor torácico persistente compatible con angina de 6 horas de evolución. La troponina rápida de ingreso era positiva y el ProNP estaba en 32. En el hemograma tenía una leucocitosis de 16.000 blancos y el electrogesto, o sea, parecido a lo que uno vería en un bloqueo de rama izquierda. En el fondo, si el paciente tiene un infarto de pared anterior, no lo vamos a ver, porque efectivamente está con ritmo de marcapaso. Si el paciente tiene un infarto de pared inferior, probablemente vamos a ver el supradesnivel de 2 de 3 ABF, pero si es de la DA, no lo vamos a saber. Así que este es un caso típico donde uno debiese hacer un ecocardiograma de urgencia, y eso fue lo que se hizo. Entonces nos tuvimos que disfrazar, como ustedes pueden ver ahí, con las máximas medidas de protección, y lo que encontramos en agudo, ¿cierto?, es que efectivamente hay una aquinesia septoapical y de toda la punta en el 4 cámaras, y en el 2 cámaras, como ustedes ven ahí, tenemos, ¿cierto?, una aquinesia del segmento medio y del segmento apical de la pared anterior, que compromete también lo inferoapical, confirmando el diagnóstico de un infarto agudo en evolución de pared anterior, que no lo veíamos porque el paciente estaba con ritmo de marcapasos. ¿Qué se hizo? Lo que hay que hacer en esos casos: se va a la hemodinamia, la DA ocluida, se hizo una angioplastía con stent a la DA proximal y a la primera diagonal en pantalón. Obviamente no se hace ventriculografía porque no hay que sumar 2 técnicas, es innecesario hacer la ventriculografía. Se hizo el tratamiento habitual post-infarto y horas después, ¿cierto?, tenemos la PCR de COVID, la primera, negativa. Sin embargo, a las 48 horas el paciente empieza con fiebre y afortunadamente para nosotros aparece un urocultivo positivo, un Enterobacter y Citrobacter, pero imagínense ustedes aquí, mientras tanto, cómo el personal de salud involucrado en este caso empieza a sufrir porque piensa que el paciente tiene un COVID. La nueva PCR de COVID finalmente 5 días después del ingreso fue negativa y descartó finalmente el compromiso. A manera de resumen, ¿cuáles son las precauciones y el uso racional de las imágenes cardíacas en COVID? Primero hay que preguntarse, ¿se necesita una imagen cardíaca, eco, TAC, resonancia nuclear magnética, angiografía o coronariografía? Realizar y reevaluar la indicación con un experto en imágenes. ¿Por qué? Porque es importante sacarle el máximo partido a una de ellas. Elegir la técnica de imagen con menor riesgo de contaminación y mejores resultados según las interrogantes clínicas a resolver.
Evitar dos tipos de imágenes cardíacas o su repetición. Realizar el examen de imagen cardíaca solo si el resultado puede cambiar el manejo del paciente, como les puse el caso anterior. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando es COVID positivo o sospecha de COVID positivo. Y eso es importante porque en época de pandemia todos son sospecha de COVID positivo. Por lo tanto, de aquí para adelante siempre es lo mismo. La máquina de eco debe ser dedicada, idealmente portátil. La sala de taco-resonancia debe ser dedicada. El examen debe ser focalizado. El tiempo de examen debe ser limitado. Deben hacerse o tomarse las máximas medidas de protección al personal de salud y hacer una limpieza extrema de los equipos. Muchas gracias. Dejo con ustedes ahora a Hugo Martínez, que nos va a hablar de las nuevas imágenes TAC y rezo. Dale, Hugo. Bueno, el tema es ver las imágenes en resonancia y TAC, y para eso, bueno, ya las presentaciones anteriores, el doctor Ibáñez ya hablaba de que la utilidad de las imágenes no están demostradas todavía en COVID, y si ya hay poca información en eco, hay menos todavía en resonancia y TAC, y solamente se cuenta con reportes de casos aislados, ¿ya? Dada la complejidad de estos procedimientos. Ya se hablaba de tener una sala dedicada, que es compleja en nuestra realidad, y como se comentaba, se han hablado casos de miocarditis, miocarditis. No hay sonido. La experiencia a nivel nacional es nula todavía. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Ya? Es nula o mínima, si es que hay alguien que ha tenido alguno de estos estudios en este tipo de pacientes. Ahora, siempre que pensamos en resonancia, pensamos en su utilidad en miocarditis, esto para los tuiteros, el YSMR. Entonces, en miocarditis, ¿cuál es la gracia de la resonancia que nos permite ver el edema con la secuencia potenciada en T2? La hiperemia, hipermeabilidad capilar que se ven en las imágenes de sangre negra potenciadas en T1, la necrosis y fibrosis focal, en estas imágenes que son realce tardío. Acá vemos una imagen de realce subepicárdico típico de ver en la miocarditis, y alteraciones del pericardio, ¿ya? Que aquí también son evidentes. Ahora, ¿cómo diagnosticamos las miocarditis en resonancia? Se diagnostican con los criterios de Lake-Lewis, ¿ya? Donde vemos el edema pericárdico, que es la hiperintensidad de señal, el realce precoz de gadolinio, que les voy a mostrar que cada vez se ocupa menos, y el realce tardío que nos permite ver esta distribución con un patrón no isquémico subepicárdico. En general tiende a ser en pared lateral, pero cuando no se encuentra en general son de mejor pronóstico. Ahora, con la aparición de los mapas, ya nos permiten ver otras cosas. Si ya el realce tardío nos permite ver la afectación focal, ya de necrosis, de fibrosis, los mapas nos permiten ver cuando hay una alteración difusa que a veces el realce no es capaz de ver, como pasa en la fibrosis, el edema, la enfermedad infiltrativa. Y bueno, no les voy a explicar, pero más que nada para que sepan que en estos mapas, el mapa T1 aumenta cuando hay fibrosis y edema, y también el mapa T2, como ocurre en estas patologías, ¿ya? Y esto aumenta aún más la sensibilidad, y por lo tanto, cuando vemos la miocarditis, vamos a ver que hay un T1 aumentado, un T2 aumentado, y el volumen extracelular, que una medida que sacamos con los mapas, también aumenta, y nos permite diferenciarlo. Y cuando vemos la precisión diagnóstica, vemos que los criterios de Lake-Lewis tienen más o menos cercano al 80%, y vemos que cuando le sacamos el realce precoz de gadolinio, prácticamente no cambia, y si ocupamos esto, baja bastante, pero si agregamos a esto los mapas, subimos a más del 90% nuestra área bajo la curva. Por lo tanto, el año 2018 se cambiaron los criterios, y ahora para hacer el diagnóstico tenemos el edema, ya que lo vemos por el mapa T2 o el STIR, el T2 STIR, y la injuria miocárdica, que lo vamos a ver, pero el aumento del mapa T1, del volumen extracelular, o bien por el realce tardío. Entonces tenemos que tener una de cada imagen para hacer el diagnóstico, y algunos diagnósticos de soporte, como puede ser la presencia de pericarditis o disfunción sistólica, ya sea regional o global. Ahora, veamos casos que están reportados, ¿ya? ¿Y por qué les explico esto? Para que podamos entender estos casos de resonancia que están publicados. Este es un caso de Italia, del Hospital Universitario de Brescia. Una paciente de 53 años sin antecedentes mórbidos, un cuadro típico de compromiso del estado general, fiebre, tos, ¿ya? Y cuando se le hacen los estudios, COVID positivo. La radiografía sin mayores alteraciones, pero sí el electro venía con
lo describen como un SUPRA de nivel difuso, pero cuando lo vemos es más marcado en la pared inferolateral y con una elevación más bien modesta de troponina que llega hasta 890, si lo calculamos en nanogramos por litro, que es lo que estamos acostumbrados, y sin una elevación del dímero D. El eco mostró un ventrículo de tamaño normal, con un engrosamiento parietal difuso, hiperrefringente y con una fracción estimada en 40% y derrame pericárdico. Bueno, y aquí están las imágenes de resonancia, espero que no se vean entrecortadas. Aquí están las imágenes de eje corto, ya que así se ven los ejes cortos en resonancia, y este es un cine en 4 cámaras donde vemos que las paredes están efectivamente engrosadas, con una disfunción sistólica, a predominio apical, y este derrame pericárdico, ¿ya? Y se calcula una fracción de eyección del 35%. Y cuando vemos la caracterización tisular, y por qué eso es importante, cuando vemos las imágenes en T2 que son para edema, ahí son positivas, hay edema, ¿ya? El mapa T2 también está aumentado, ¿ya? Sabíamos que, aunque no da el valor, pero está aumentado, pero la imagen que es dudosa es la del realce tardío, porque esto es una imagen que en realidad lo hablan como un realce difuso, pero en realidad que es una imagen que no se puede interpretar. Un realce habitual es de esta forma. Entonces, con esto, como te digo, uno pensaría que tendría que tener una miocarditis fulminante, pero cuando vemos la troponina, en realidad que no elevó en forma tan importante. Y además, hay tuiteros como Chetan Kenoy, que es un cardiólogo de Minnesota, que es un crack en el Twitter, y también ponen en duda este diagnóstico, si se trata de una miocarditis o bien se trata solamente de una miocardiopatía por estrés, ¿ya? Y por esto mismo que no sube la troponina y el realce, como lo vemos, no es interpretable en este caso. Ahora, si vemos los criterios, cumple claramente el de edema, dudoso el criterio de injuria, pero sí el de, podríamos hablar del de pericarditis, bueno, tiene derrame, ¿ya? Y bueno, el paciente requiere soporte, se le dan los medicamentos habituales en esta patología, y al 6º día ya el cuadro había mejorado y la función había subido al 44%, ¿ya? Entonces, por resonancia queda la duda si fue una miocarditis, será una cardiomiopatía por estrés, queda la duda con este caso. Veamos otro publicado, este es de Francia, un paciente de 69 años que venía de Italia, hipertenso, que ingresa también con fiebre, se traslada rápidamente a UCI por requerimientos de ventilación, con PCR positivo para COVID. Así que, bueno, se hace el estudio, el TAC muestra esta imagen vidrio esmerilado con condensación, y el electro con hipertrofia, ¿ya? Y estas T negativas que están acá, que habían aumentado en la pared inferior, solamente tenía cara anterior en los previos, y una troponina elevada, sobre 9000, y se sospechó un síndrome coronario agudo sin supradesnivel, y se inicia terapia antiplaquetaria antitrombótica. Esta es la ecografía, ¿ya? Con una hipertrofia leve, con una fracción normal, y una coronariografía que está aquí, ojalá que se vea bien, sin lesiones. Esta es la resonancia, ¿ya? Que se hace. Este es un realce tardío, pero el problema aquí, bueno, hablan de este realce periférico, pero realmente es dudoso. Si vemos que el miocardio lamentablemente no quedó bien anulado, así que la imagen no es de las más claras, pero podríamos pensar. Lamentablemente en el estudio no hablan que le hayan hecho más secuencias, solamente este realce. Se diagnostica miocarditis aguda, pero si vemos los criterios, vemos que solamente podría cumplir el injuria, pero no tenemos el criterio de edema. Por lo tanto, si somos estrictos, este es un caso que tampoco cumple criterios de miocarditis. Ahora, ¿cómo vemos el realce en una miocarditis? Así se ve, ya se ve un miocardio, se anula bien queda bien negro el miocardio para que podamos ver las lesiones, y aquí vemos claramente este realce que es de predominio posterior o inferolateral, en esta zona que se ve claramente. Y este es un caso bien interesante que se acaba de publicar. Este es un paciente de 35 años sin antecedentes que consulta solamente por fatiga y angos, ya con una troponina de 2885, ¿ya? Y lo más importante es que este es un caso con un TAC de tórax normal. Por ahí vi una pregunta en el chat que hablaban de eso, ¿ya? Así que existen los casos de miocarditis pura. Este paciente se le hace el COVID, ya positivo, y el resto de los virus salen negativos.
Ya terminando, este es otro caso de Italia, del Hospital de Milán, una paciente de 43 años, sin antecedentes mórbidos, cuadro de 3 días, a ver si me lo puedo retroceder, ingresa subfebril, desaturando con infiltrado intersticial, COVID positivo, el TAC ya lo vieron, con vidrio esmerilado, en parches, una troponina elevada y un ProBNP también aumentado. Se le hace este electro que muestra este infra de nivel de 4 de 6, que es lo que le llama la atención, y una ecografía con un ventrículo no dilatado, con una hipoquinesia regional a nivel inferolateral y una disfunción sistólica leve con una fracción de 43%. Como tenía esta alteración regional, se hizo un TAC coronario y el TAC salió negativo, lo que descarta que tenga una patología coronaria como causa, y se le hizo, y espero que se vea bien, un volume rendering dinámico, donde espero que no se vea entrecortado, se alcanza a ver la hipoquinesia a nivel de la pared inferolateral, a nivel medio basal. Claramente estas cosas se pueden hacer con el TAC y les quedó bastante bien. Y en este caso ya habían pasado unos días y ya la fracción de eyección había subido, como se dan cuenta, y se le hace la resonancia posteriormente, donde es positivo para edema, ya el realce es negativo, y los mapas salen positivos. Tiene un mapa en 1888, los valores normales están entre 1050 alrededor, y el mapa T2, que lo normal es entre 50 y 55, está elevado en promedio 61 milisegundos, por lo tanto cumple criterios de esto. Y considerar que ya al séptimo día, cuando se hace esta resonancia, se había recuperado ya la función con una fracción del 63%. Si vemos nuevamente los criterios diagnósticos, este es un caso que cumple los criterios de edema, los criterios de injuria, e incluso también tiene esta disfunción sistólica regional. Y no contentos le hicieron biopsia, y muestra así un infiltrado difuso de linfocitos T con gran edema intersticial y limitados focos de necrosis. Y cuando uno analiza esta recuperación tan rápida, lo presentan como una miocarditis aguda con presentación de un Takotsubo reverso. Y bueno, en el Twitter también este caso se discute, y que pese a que es una miocarditis probada por biopsia, y sabemos que es viral, se comporta como una miocarditis por estrés, dada su recuperación dentro de la primera semana. Y bueno, este es un caso que viene saliendo recién, esto es de donde me formé en España, en la Fundación Jiménez Díaz, y vemos claramente un Takotsubo, espero que no se haya entrecortado, de una paciente con una neumonía por COVID, que cumple, digamos, el diagnóstico síndrome de Takotsubo. Cuando analizamos las imágenes, hay edema en las imágenes de STIP, y el realce tardío fue negativo. Y el próximo caso me lo facilitó mi colega, el doctor Javier López. Este es un caso de la clínica Dávila, aunque no es de esto, pero para mostrar otro. Esta es una paciente de 70 años que venía por una pancolitis por Clostridium difficile, que evoluciona con una insuficiencia respiratoria aguda, y lo que estamos viendo abajo es como no mejoraba, ven, y es un Takotsubo. Pero esta paciente, pese al tratamiento para la patología cardíaca, no mejora, y cuando le hacen el TAC, tenía un TAC de entrada que no mostraba nada, pero el segundo TAC con infiltrados múltiples, y se le hace la serología y es positiva para COVID-19. Lamentablemente esta paciente falleció por el COVID. Así que como conclusión, hay una escasa información, no hay mucha información sobre rezo o TAC en el COVID, solo reportes de casos aislados, y que analizando esto son dudosos. Incluso hay uno que claramente es un Minoca, bueno, pero era para no atrasar más. Creo que se requieren estudios más serios, pero es difícil dado la complejidad del estudio. Se necesitan salas dedicadas y, como digo, no es fácil de realizar. Y también les recomiendo leer las guías CISIAC que se sacaron recientemente para esta pandemia, de recomendaciones de cómo realizar. Están ya subidas en la página web. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muy, muy bonitas imágenes. En aras al tiempo, las preguntas van a ser todas al final. Dejo con ustedes ahora a la doctora Tatiana Leal, de la Clínica Alemana y el Hospital Barros Luco. Tatiana, por favor.
¿Se conectó ahí? No sé. Sí, sí, te vemos bien y te escuchamos. Dale, Tati. Espera que se fue la imagen. Espérenme un segundito, por favor. Se me fue un segundo. Tienes que tenerlo abierto en la pantalla, en la presentación. Sí, lo que pasa es que no sé por qué me apareció esto. Disculpen un momento. Modo presentación. Sí, es que ahora algo cambió porque... A ver, espérenme un poquito. Perdón. Que se me fue. ¿Quieres que...? Ya, que me la va... ¿Mm? Mira, acá ahí apareció, pero ahí está. Les cuento mientras tanto que tenemos 380 conectados y varias preguntas. ¿Estás lista, Tati, o respondemos alguna pregunta? ¿Puedes contestar alguna pregunta mientras? Porque sabes que se me fue el Zoom. Carlos Astudillo, de Viña del Mar, pregunta, si llega un paciente COVID positivo con un infarto con supradesnivel de CT, ¿qué hacemos? ¿Va a coro o le hacemos trombolisis? ¿Quién quiere responder de nosotros? ¿Pame? Depende del momento, Rodrigo. Rodrigo Ibáñez. Depende Eh, del momento de la pandemia. Todo depende del momento de la pandemia. En los estados iniciales de pandemia, cuando el sistema de salud no está saturado, no es descabellado todavía hacer la coronariografía tradicional y la angioplastía. En la medida que se va saturando el sistema por pacientes COVID positivos y el riesgo de contaminación empieza a aumentar progresivamente, se prefiere la trombolisis. Eso es básicamente lo que ocurre. Por ejemplo, tú sabes que en los escenarios actuales, por ejemplo en clínica alemana, clínica Las Condes, se sigue haciendo angioplastía primaria. ¿Correcto? Pero ese escenario también tú sabes que los hemodinamistas lo van cambiando en la medida que se va saturando efectivamente y que los pacientes COVID empiezan a dominar el escenario hospitalizado y empiezan a dominar el mundo de la clínica. Eso es básicamente lo que ha ocurrido en los otros países. Por eso es que las guías establecen la trombolisis como la primera opción para evitar la contaminación, pero está todo pensado en evitar la contaminación del personal de salud. Así, lo mismo que hablábamos con las imágenes, lo mismo se aplica exactamente a nuestros queridos hemodinamistas. Sí, apoyando eso mismo, recuerdo que el 10% de los infectados en Italia y en España son del área de la salud. Y en Italia hay 100 médicos fallecidos. Hay otra pregunta para Hugo. Mario, ¿la puedes leer tú, por favor? Parece que ahora ya estoy compartiendo, no sé si lo puedes ver. Dale entonces, y la pregunta queda para después. Disculpen la tardanza, había habido un pequeño problema aquí. Muchas gracias a todos a todos los asistentes, y me corresponde hablar acerca de las precauciones que debemos tomar durante los estudios de imágenes en esta pandemia y algunas recomendaciones. Ya se ha adelantado bastante con lo que han hablado mis compañeros en las presentaciones previas, así que vamos a poder ver en forma más somera algunas de las cositas. Tal como en todos los otros aspectos del tema, han aparecido una cantidad de información en la web, en artículos de las distintas sociedades, tanto europeas, americanas, latinoamericanas, con recomendaciones acerca de los estudios de imagen. La mayoría son en general varias de ecocardiografía, pero ya están saliendo, como dijo Hugo, las de escáner y las de resonancia. Y también hay noticias, aquí importante, aquí como ustedes pueden ver. También tenemos que ver nuestra seguridad, como dijo Rodrigo. El eco durante el COVID. Tenemos que ver nuestra seguridad también y balancearlo con las necesidades del paciente. La Sociedad Española de Cardiología insiste en algo que a nosotros nos ha tocado y que a lo mejor a veces pueden criticarnos, pero dice, el cardiólogo especialista en imagen cardíaca puede rechazar la realización de estudios cuando hay una indicación inapropiada. Vamos a ir hablando un poquito de esto. Ya hemos hablado. El alto riesgo para el personal de salud, como dijo Rodrigo, es la transmisibilidad y la diseminación del virus, el gran nivel de contagio que tiene. Entonces, nuestro principal objetivo es que nos cuidemos nosotros, porque así podemos evitar la diseminación de la enfermedad, evitando la contaminación a nuestras familias, a otros pacientes y a nosotros mismos. Debemos reducir nuestro riesgo y por eso tenemos que usar en forma juiciosa y sobre todo, obviamente, atendiendo a cada centro donde uno trabaja, el equipamiento de protección personal que sea más ajustado a cada centro.
Como dijo Rodrigo, las imágenes, como la ecocardiografía, implica un contacto estrecho entre el paciente y el operador, y eso implica un tremendo riesgo para el personal de salud involucrado. Por otro lado, el escáner y la resonancia también implican un riesgo porque implica un traslado y puede afectar a mayor cantidad de personas de salud y el equipamiento. Ya comentamos que el virus se queda en los equipos hasta por 3 días. Por lo tanto, es muy importante, y esto vamos a ahondar un poquito, a quién hacemos los estudios, dónde hacemos los estudios, cómo hacemos los estudios. Y en ese sentido, las precauciones y recomendaciones en torno a ello. Rodrigo lo dijo, pero tenemos que ver. Hay guías acerca de si la indicación del examen es apropiada o no. Y aquí esto es muy, muy, muy importante. Tenemos que ver si la solicitud del examen de imagen es apropiada y va a producir un cambio en el manejo del paciente o además va a servir para, por ejemplo, salvar la vida. Y en ese sentido hay que usar la modalidad de imagen que tenga la mejor capacidad de responder la pregunta clínica y tomando en consideración, como dije, la seguridad del personal de salud. En esta época de pandemia, en general, la recomendación es que los exámenes electivos o de seguimiento deben posponerse o cancelarse. Es importante, toda la información que está saliendo a cada rato, todos los días, va cambiando día a día y probablemente todas estas guías y recomendaciones van a ir cambiando también. ¿Por qué es tan importante? El riesgo implica riesgo para el personal de salud involucrado en la atención y en relación al estudio de imagen, riesgo de contaminación de los equipos y de los lugares de atención, contaminación en el transporte cuando tenemos que llevar a un paciente a otro sitio, y una cosa importante, la duración del examen. Si un examen es más largo y está involucrado el personal de salud, aumenta el riesgo. Esto lo nombró Rodrigo, hago este pequeño diagrama como para poder hacer énfasis en lo que él comentó. El ecocardiograma, que es obviamente el examen que muchas veces tenemos disponible, portátil, puede llegar barato, accesible, en todas partes hay un ecocardiógrafo. En estos pacientes igual siempre vamos a tener que tener una recomendación. Y la recomendación es que ojalá este examen sea portátil, con equipos dedicados, como lo que comentó Rodrigo, cosa que no es la realidad que tenemos en muchos de los hospitales de nuestro país. Esto es una cosa importante. Debiera, a pesar a lo mejor en contra nuestra, pero debiera ser el experto en imágenes que va a hacer el examen. ¿Por qué? Porque va a poder tomar y adquirir el examen y las imágenes en el tiempo más corto posible, en forma rápida, disminuyendo la exposición y disminuyendo el riesgo. Como ya dije, no de rutina. Una cosa importante, estos exámenes se deben planificar. Y planificar es que llega a la interconsulta, uno conversa con el médico, analiza la historia, analiza el cuadro clínico, analiza los exámenes de laboratorio, y como puse en la primera diapositiva, uno pudiera decir, ¿sabes qué? Este examen no tiene una indicación real, como también lo comentó Rodrigo. Debe ser focalizado, ya me voy a extender un poquito más en lo que se trata eso. Una de las recomendaciones es que ojalá, por ejemplo, puede ser, no pongamos los cables de electrocardiógrafo, nos puede aumentar el tiempo, nos aumenta el riesgo de contaminación del equipo. No hacer las mediciones en el sitio del examen, sino en forma diferida. Exámenes, ya lo comentamos también previamente, el ecocardiograma transesofágico es un examen de alto riesgo para el personal operador, ¿ya? Porque se generan aerosoles, gotas con alta carga viral y un alto riesgo de contaminación. El ecoestrés también implica un examen que es de duración importante y que también puede aumentar la contaminación. Aprovecho en cuanto a hablar un poquito aquí, una cápite. Hay muchos estudios en donde se está hablando actualmente de ecopulmonar, sobre todo en el setting de los pacientes críticos. Y el ecopulmonar tiene y ayuda porque tiene algunas imágenes que ya se están describiendo como características en el COVID. Y, por ejemplo, engrosamiento pleural, líneas B, consolidación, rara vez da derrame. Entonces su utilización pudiera ser en el setting, en el mismo momento de la unidad de cuidado intensivo. ¿A qué nos referimos con el ecocardiograma focalizado? Aquí en estos pacientes nosotros no vamos a ir a hacer un examen completo, ¿ya? Y hay muchos protocolos descritos, tanto de las sociedades europeas como americanas, de las sociedades de paciente crítico. Tenemos el FOCUS, que es Focus Cardiac Ultrasound, el POCUS, Point of Care Ultrasound, Critical Care Echocardiography, o estos dispositivos pequeños como los iPhone, que ya son
ultrasonidos que asisten al examen físico. Pero ¿qué es lo que queremos en estos pacientes? Para evitar la exposición, la duración y evitar nuestro riesgo de contagio, un ecocardiograma focalizado. Este es el Focus, uno de los protocolos que dice que al menos debiéramos tener como mínimo, ojalá, estas cosas. Y hacer rápidamente los clips, adquirirlos y hacer las mediciones fuera. Vamos a hacer evaluación de ventrículo izquierdo, función sistólica global, fracción de eyección, ver rápidamente si hay o no alteraciones segmentarias, ver diámetro fin de diástole. Evaluación de ventrículo derecho, un poco lo mismo, evaluar función global con el TAPSE, cambio de era fraccional, si es que se puede. Obviamente también, si se puede, gradientes de presión de reflujo tricúspide. Perdón. Evaluación somera de las válvulas cardíacas. Aquí no vamos a ir a hacer medición completa de áreas, velocidades, gradientes. Una evaluación profunda solo en los casos críticos. ¿Tiene o no tiene valvulopatía? Y el pericardio, ¿hay engrosamiento o hay derrame? Eso en general en el paciente COVID, que conversamos y que Rodrigo ahondó bastante en él y en las indicaciones que tenía. Pero en el hospital, ya, o en la parte ambulatoria, tenemos muchos pacientes que obviamente no son COVID y tenemos que ver cómo vamos a enfrentar en estos casos. Entonces, en ese sentido, algunas de las recomendaciones, como les dije, si tenemos un paciente que tiene una cardiopatía conocida o una cardiopatía nueva, pero que está estable, lo ideal es diferir el examen, posponerlo. Y sí, hay algunas cosas en que no vamos a poder posponer. Tenemos pacientes que están con requerimientos de quimioterapia por un cáncer. Probablemente eso tenemos que hacer nuestra evaluación. Búsqueda de fuente cardioembólica en algún paciente que probablemente nos va a significar un cambio de tratamiento. Evaluaciones prequirúrgicas, ¿ya? Pero todo eco transesofágico, por ejemplo, que sea ambulatorio, electivo, debiéramos diferirlo, lo mismo que cualquier tipo de ecoestrés, ya sea farmacológico o de ejercicio. Y de los pacientes ambulatorios o de los otros pacientes que están hospitalizados en salas comunes no COVID, obviamente vamos a hacer a los pacientes que están con cardiopatía sintomática, con capacidad funcional 3 a 4, aparición de insuficiencias cardíacas agudas, la endocarditis aguda que nunca va a faltar en el setting hospitalario, cualquier sospecha de valvulopatía que esté sintomática y que no se pueda lograr un manejo adecuado, infarto con supra o sin supra, con inestabilidad hemodinámica o sospecha de complicación hemodinámica, arritmias de difícil control. Por lo tanto, en el setting del paciente no COVID, el ecocardiograma siempre va a ser de gran ayuda, pero tenemos que hacer una evaluación y ¿es apropiado el examen? Lo hacemos. Y con todas las consideraciones. Entonces, en ese sentido son muy importantes las precauciones. Es una cosa importante, nosotros estamos ya en fase 4 de la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que la verdad que todo paciente que llega a nuestro laboratorio es potencialmente positivo. Por lo tanto, nosotros tenemos que extremar las precauciones. Y esto ha ido cambiando un poquito en estas recomendaciones que fueron ahora desde hace poquito. Se decía, haga una encuesta, haga un triage para evaluar el riesgo previo al examen. Eso igual lo estamos haciendo, pero independiente, todo paciente probablemente es potencial positivo, por lo tanto nosotros deberíamos tomar actualmente las protecciones como si fuera un paciente potencial portador. Entonces, en ese sentido, nosotros a los pacientes, todos con mascarilla quirúrgica. Nosotros que hacemos ecocardiografía no debiéramos hacer ningún examen si el paciente está sin mascarilla. ¿Ya? En el de bajo riesgo, o sea, el que no tiene sospecha, el que no ha estado cerca de un paciente, el que no ha tenido contacto, se decía preferible. La verdad es que en mi opinión, todo paciente en este momento tiene que estar con mascarilla mientras nosotros le vamos a ir a hacer el examen. Las recomendaciones para la ecografía transtorácica en cuanto al equipamiento de protección personal. Obviamente el lavado de manos antes, durante y después, no el durante, perdón, pero antes y después en forma permanente, obviamente para todos los pacientes, ya sean de bajo riesgo, moderado riesgo o pacientes confirmados con el COVID. Como ya dije, mascarilla quirúrgica y guantes. Para nosotros estamos ya en una fase 4, todos son potenciales, la recomendación es preferible el de bajo riesgo, pero en realidad todos los pacientes nosotros debiéramos estar con mascarilla quirúrgica y con guantes. Obviamente vamos a tener que adaptarnos a la realidad local de cada hospital. No tenemos a lo mejor insumos disponibles para todo, vamos a tener que ir a adecuarlo, pero la recomendación debiera ser, tenemos que protegernos nosotros.
Los trajes de protección, los anteojos para proteger los ojos, ¿ya? En este caso, insisto, debiéramos estar, obviamente el paciente confirmado obligatorio, y es preferible el uso en todos. La verdad es que nosotros en este momento nos estamos vistiendo como si fuera un paciente sospechoso positivo en todos los pacientes, ¿ya? Y examen focalizado, como ya lo dije, en el paciente confirmado, y hay algunas medidas de protección de los equipos, ¿ya? En la medida de lo posible vamos a hacer, les voy a mostrar un poquito cómo lo podemos hacer. Podemos colocar algunos cobertores en los equipos para evitar su contaminación, lo que no quita que vamos a tener que hacer una limpieza extrema del equipo según las normas locales y las recomendaciones del fabricante. Tenemos soluciones de amonio cuaternario, tenemos soluciones con alcohol al 70%, tenemos las toallitas, pero si uno va a ir a hacer un examen a un paciente COVID, tiene que hacer una limpieza extrema del equipo. Antes de sacar el equipo de la sala donde hizo el examen, uno tiene que ir al paciente, no el paciente dando vuelta por todo el hospital para llegar al laboratorio, y la limpieza también del equipo afuera de la sala del paciente. Cobertores, se pueden utilizar algunos plásticos donde podemos cubrir todo como para evitar que el equipo se contamine en forma importante. Una cosa muy importante, nosotros trabajamos en general en salas de trabajo, estamos con nuestros colegas alrededor, no debemos olvidar nuestro lugar de trabajo habitual y la limpieza de las salas de informe. Las estaciones de trabajo, los computadores, los teclados, el escritorio, la silla, el teléfono, las manillas de las puertas, ¿ya? Debemos mantener aún esta disminución de tráfico, distancia social, estando con mascarilla, es algo que probablemente vamos a tener que mantenerlo en el tiempo hasta que esto claramente baje o llegue a un aplanamiento importante de los casos. Y otra cosa que es importante en el hospital se ha hecho, tenemos que proteger también a nuestros compañeros de trabajo y considerar, limitar el rol del staff que es de riesgo. Nuestros colegas que tengan alguna enfermedad de inmunocompromiso, los pacientes, los colegas mayores de 60 años, aquellos que tengan enfermedades crónicas o las embarazadas. Muy cortito. La verdad que en este último tiempo nos ha tocado analizar muchos casos, tanto en la clínica como en el hospital, en donde muchas veces finalmente hemos dicho, ¿sabes qué? Este examen con lo que tenemos, no es necesario que lo hagamos, te ayudamos, manejamos. Es muy importante el contacto que vamos a tener con el médico tratante, hablar, apoyar, sugerir y hacer un seguimiento. Y una cosa muy importante, escribir en la ficha tal cual y por qué las cosas se limitan, ¿ya? Les cuento, teníamos una paciente de 55 años que se hospitalizó en una sala de medicina cohorte COVID. ¿Por qué? Esta es una paciente nefrópata en diálisis, que se dializa por catéter, hipertensa, que ingresa al servicio de urgencia por un cuadro febril y algunos síntomas respiratorios, por lo cual se le hizo la PCR para COVID. Como tenía fiebre, además se tomaron hemocultivos, los cuales fueron positivos para cándida. Y se solicita un ecocardiograma por sospecha de endocarditis. En este caso, evidentemente, es una indicación apropiada, o sea, una paciente nefrópata en diálisis tiene hemocultivos positivos a cándida, o sea, no hay forma de que uno se pueda negar probablemente a hacer un ecocardiograma en este setting, ¿ya? Así que fuimos a hacerlo, un eco transtorácico. Es verdad que probablemente no, la indicación sería que tenemos que hacer después, si no tenemos imágenes positivas, un eco transesofágico, pero logramos convencer que por ahora podríamos esperar hacer ese examen. Lo planificamos el examen, o sea, se hizo una solicitud, se planifica, se va al día siguiente, se acude a la sala con el equipo de protección personal completo. Así es como cubrimos el ecocardiógrafo, ¿ya? Hacemos nuestro eco focalizado sin cables de electrocardiograma, llevamos gel en dosis individuales, se pueden llevar en una, ¿cómo se llama? En una jeringa de 10, uno lleva dosis de gel y puede utilizar para no estar utilizando las botellas que se pueden contaminar. Limpiamos el equipo dentro y fuera, se hace un examen corto y se hacen las mediciones y el informe online. Y en un principio rechazamos la solicitud del ecocardiograma transesofágico, obviamente es algo que uno lo tiene que ir discutiendo y en caso que sea necesario probablemente vamos a tener que hacerlo.
Hoy día me contaron que persiste con hemocultivos positivos para Candida, así que creo que vamos a tener que exponernos un poquito a ese riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tatiana. Tenemos muchas preguntas, pero al final dejo a Pamela en aras al tiempo. Pame, dale, por favor. ¿Ahí sí? ¿Escucha? Se escucha, Pame. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Agradezco que nos sigan acompañando con esta nueva aventura del Departamento de Ecocardiografía. En realidad es importante saber que desde que apareció el SARS-CoV-2 desde diciembre del 2019, las mejores técnicas para la terapia fue el método de aislamiento social y la mejoría de la higiene tanto personal como de los lugares. Y hasta la fecha, han transcurrido 4 meses, aún no hay estudios clínicos aleatorios que nos apoyen en la terapia tanto profiláctica como curativa específica. Como es un virus nuevo, de expresión reciente, no tenemos todos los conocimientos, por lo tanto el enfoque terapéutico se ha basado en 3 estrategias. Una es usar terapias que ya conocemos, utilizar unas bases de datos de moléculas y nuevas terapias. Para esto es importante que conozcamos algunas cosas básicas del ciclo de contagio o de agresión del virus en la célula humana. Sabemos que el virus se une al receptor de la enzima convertidora gracias a la proteína S y a una serina, proteasa transmembrana, cuyos dos facilitan el ingreso del virus a la célula. Por lo tanto, nuestro primer enfoque terapéutico puede ser bloquear la entrada del virus a la célula humana. Y para eso tenemos estos 3 esquema, cuál es el Arbidol, que bloquea directamente la proteína S. Esto se usa en Rusia y en China para los cuadros de influenza, con muy buena respuesta. Perdón. Y, y el mesilato camostat, que está usado en China para cuadros de pancreatitis y que inhibe la serina proteasa. También apareció en forma muy anecdótica la cloroquina y la hidroxicloroquina, que inhibe la endocitosis, y esto provocaría que no ingrese el virus a la célula. Nosotros conocemos su utilidad en lupus, enfermedades reumáticas y como antipalúdico. Es decir, estos son nuestros 3 esquemas. De todos estos, el más utilizado hasta el momento es la cloroquina y la hidroxicloroquina, con los esquemas terapéuticos que ya conocemos. Cloroquina son 500 miligramos 2 veces al día por 5 a 10 días, y la hidroxi 400 miligramos 2 veces o 200 por 3 veces. Ambos fármacos se pueden usar en el embarazo, pero los problemas que tiene es que producen muchas molestias gastrointestinales, neurológicas, hematológicas, y por sobre todo en el área cardiovascular, el riesgo de prolongar el QT con un leve efecto inotrópico negativo, aumenta el efecto de los beta bloqueadores y su uso crónico puede provocar algún grado de miocardiopatía. Estudios chinos demostraron que el uso de la hidroxicloroquina disminuía la gravedad de los cuadros, la duración, porque ayuda al clearance viral. Y apenas un trabajo francés de 26 pacientes demostró que utilizando la acitromicina podía ayudar al clearance viral y acortar los cuadros. Por lo tanto, en las guías recientemente publicadas del Instituto Nacional Norteamericano, pone a la cloroquina y la hidroxicloroquina con una indicación de expertos con fuerte evidencia, cuidando la prolongación del QT. Si no logramos evitar la entrada del virus, podemos evitar su duplicación, su síntesis, su recodificación dentro de la célula humana.
Y para eso podemos usar inhibidores de las proteasas o inhibidores de la RNA transcriptasa. Es decir, podemos usar los antivirales. Se intentó usar el Kaletra, que se usa en la terapia para el SIDA, pero su grado de toxicidad hace que se suspenda muy frecuentemente. La ribavirina que se usó para el MERS y los cuadros de influenza o gripe aviar se utilizó en forma muy efectiva, pero lamentablemente para este tipo de virus se necesitan dosis muy altas, aumentando todos los riesgos de hematotoxicidad. Pero sí aquí aparecieron dos grandes esperanzas en la terapia del COVID. ¿Cuál es? Los bloqueadores de la RNA transcriptasa, el remdesivir y el favipiravir. El primero es distribución mundial, se usó para el ébola y no se debe usar lamentablemente en insuficiencias renales crónicas estadio 3. El favipiravir no está en Estados Unidos, no está aprobado, se usó para el ébola y la gripe, y en Europa están haciendo estudios específicos. Aquí ya están saliendo los resultados de algunos trabajos con el remdesivir. El estudio chino demostró que era muy bien tolerado, pero lamentablemente no proporcionó efectos clínicos significativos, pero aumenta el clearance viral, es decir, hace cuadros más cortos. Al parecer los resultados iniciales de los estudios norteamericanos son similares. Hace que los cuadros sean más leves y con un clearance viral más significativo. El remdesivir no se puede usar en embarazada, tiene algunos efectos de toxicidad hepática. El favipiravir, ese sí no se puede usar en embarazada. El efecto en el sistema cardiovascular es que tiene riesgo de aumentar el PR y el QT, y a su vez tiene interacción farmacológica con todos los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes. Las guías norteamericanas, también opinión de expertos, fuerte es la indicación del uso del remdesivir. Si no logramos, y el virus entró a la célula, provocó la destrucción celular y lo que comentaba el doctor Alfaro, la tormenta de citoquina, es decir, una respuesta inmune amplificada con liberación de todos los restantes de fase aguda de la inflamación, es un cuadro ya más bien sistémico. Y para eso podemos entrar a usar todos los inmunomoduladores que tenemos hasta la fecha. Están los inhibidores de la interleuquina 6, que son los más probados, el Actemra, el Kevzara, con trabajos bastante utilizados, si bien son trabajos que no tienen un N muy significativo, están dando buenos resultados. Están los inhibidores de la interleuquina 1 y factores inhibidores del crecimiento endotelial o inhibidores del complemento. Toda esta gama puede ser de utilidad, pero hay otra vertiente, ¿cuál es el plasma del enfermo convaleciente? La idea de esto es encontrar un paciente recuperado del COVID, al cual les traemos plasma, y este plasma se supone que es rico con anticuerpos neutralizadores del virus. Y este lo podemos colocar tanto en el paciente enfermo en la fase inicial, como en los contactos directos y o el personal de salud. Esto requiere algunos protocolos muy específicos, primero selección de los pacientes, cumplir los criterios y expansión y manejo en forma adecuada. Esto se usa en Estados Unidos, Europa. Acá en Chile hay ya un equipo que lo está manejando, el doctor Gacitúa en la FAL. ¿Qué se logra con esto? Los niveles de anticuerpos neutralizadores elevados se puede ser muy útil, pero solo en las fases iniciales hasta la estadia 2A, 2B, como comentó el doctor Alfaro. Pero puede ser muy útil para los contactos del personal de salud. El uso de la inmunoglobulina hiperinmune, que es más al alcance nuestro, se está utilizando, hay resultados bastante prometedores, pero las series no son muy significativas. Todos estos fármacos y esquemas que yo les indiqué fueron liberados por el NIH con una fuerte recomendación de parte del grupo de expertos. Así que se puede indicar tanto para estudios aleatorios, randomizados, o para casos críticos
en forma dirigida de acuerdo al centro en que están los pacientes. ¿Qué pasa con los corticoides? Es controversial, se supone que tiene mayor efectividad sobre las bacterias que en la fase viral, pero trials de Wuhan demostraron que el uso de la metilprednisolona en la fase precoz del 2A puede ser muy útil y disminuiría la mortalidad. Lamentablemente sabemos que tiene muchos efectos adversos como infección sobreagregada o haga que la infección sea más prolongada por menor clearance del virus. Las complicaciones son, sabemos todos, la psicosis, las hiperglicemias con gran descompensación metabólica, la necrosis vascular. Cuando sí, no hay duda de su indicación, es cuando tenemos un paciente con hipoxemia, tanto por exacerbación de un EPOC, hipoxia refractaria o shock refractario, es decir, pacientes ya bastante más graves. Si usamos la segunda estrategia, cuál es el cruce de las bases de los datos moleculares, se han encontrado algunos puntos bien anecdóticos. Han aparecido algunos antiparasitarios, el más reconocido tanto por la prensa, es la ivermectina, que bloquea el transporte viral. Este ya se está usando, tiene mucha efectividad, pero in vitro. Aún no se ha probado en cuadros humanos in vivo. Hay otro helmíntico antiyardiásico que también tendría ese efecto. Y el interferón se usa, pero más bien asociado a antivirales. Como novedad, apareció que el amiodarona también tendría un efecto protector, ya que evita la replicación viral, impide la liberación del genoma viral. Esto fue estudiado tanto para el ébola como para el SARS-1. El problema es que, ojo, si estamos usándolo con cloroquina o con hidroxicloroquina. ¿Qué pasa con los inhibidores de la enzima convertidora? Ya dijimos que el virus se une al receptor de la ECA. Entonces, al principio apareció mucho susto, tanto en la propaganda mundial como en los reportes iniciales de los médicos. ¿Qué pasaba? ¿Estos medicamentos ayudan en la patogenia de la infección? ¿Influyen en la susceptibilidad de adquirir el virus? ¿Ayudan en la gravedad o resultados de la infección? Y los estudios finalmente hicieron que todas las sociedades cardiológicas de hipertensión, insuficiencia cardíaca, etc., digan que con indicación de opinión de expertos, el uso de IECA o ARA2 se debe mantener a pesar de que el paciente esté infectado por el COVID-19. Esto basado principalmente en el trabajo chino del Dr. Zhang, que demostró que aquellos pacientes que los mantuvieron con IECA o ARA2 intrahospitalario tenían menor riesgo de mortalidad que aquellos que se les suspendió los IECA. Es decir, algún efecto protector podrían tener. ¿Qué pasó con el sacubitril? Pacientes que están tomando, se ha visto que tienen un efecto antiinflamatorio local, con vasodilatación en territorio vascular pulmonar, por lo que tendría efecto protector y tal vez evitaría parte de la tormenta de la citoquina. Es decir, paciente que está usando sacubitril, no debemos suspenderlo a pesar de que se infecte por el virus. ¿Qué pasa con las estatinas? Tienen un efecto protector, ya que modulan un poco la enzima convertidora de la angiotensina, por lo tanto, si el paciente está tomando estatina, debemos mantenerlo a pesar de que se infecte por el SARS-CoV-2. ¿Qué pasa del punto de vista de la hematología? Sabemos que es un aspecto que está cada vez más en estudio. Se dice que al ingreso debemos estudiar con el doble dímero D y muchos otros, como ser TTPK, protrombina, fibrinógeno, ferritina, recuento de blanco, LDH, troponina, ProBNP. Se debe privilegiar profilaxis con heparina bajo peso molecular y dosificar de acuerdo a peso y a clearance de creatinina. Si el paciente está usando terapia anticoagulante previa, se debe cambiar a heparina de bajo peso molecular terapéutico. Como se dijo, no hay muchos criterios de trombolisis para TEP, pero sí se recomienda la trombolisis para infartos agudos al miocardio que lleguen en la fase de ventana adecuada, ya que lamentablemente se ha visto que en algunos centros, italianos en especial, ha habido demora en consultas de pacientes con infarto por el temor de ir a los servicios de urgencia y llegan con infartos ya completados. Si el paciente presenta hemorragia, se debe transfundir según
normas internacionales. Y se ha planteado como la gran noticia que la microtrombosis extensa a nivel pulmonar condiciona la hipoxia refractaria que conduce a el cuadro más grave, tal como lo comentó el doctor Alfaro. Entonces, ¿cómo deberíamos manejar a nuestros pacientes? Plantear profilaxis antibiótica desde el ingreso. Desde el ingreso, no debemos dudar. Esto lo dosificamos de acuerdo al peso. Si tiene menor de 80 kilos, usar 40 una vez al día. Si tiene mayor, usar 60. Si es obeso, usar 40 miligramos 2 veces al día. Si el clearing de creatinina está disminuido, usar el 50% de la dosis. Si el paciente tiene alto riesgo de trombosis por todos los antecedentes cardiovasculares, infartos, CV, obstrucción arterial periférica, TEP, y con un laboratorio muy inflamado, con doble dímero D muy elevado, ferritina por las nubes y PCR alta, pensar a usar enoxaparina en dosis full. Sin insuficiencia renal, 1 miligramo por kilo día, con insuficiencia renal 3 a 4, un cuarto de la dosis. Si sospechamos TEP, debemos confirmarlo con Aishotac y usar enoxaparina a dosis de 1,5 miligramos kilo día. En pacientes críticos, donde más destaca la hipoxia refractaria, debemos tal vez aquí indicar el estudio por ecotranstorácico, y si vemos presencia de trombo en el tracto salida del ventrículo derecho, disfunción severa del ventrículo derecho, debemos tal vez subir la dosis a 1,5 miligramos cada 12 horas por una semana. Y al alta, en pacientes con alto riesgo, debemos plantear el uso de la enoxaparina 40 miligramos subcutánea por el tiempo que se requiera y que el paciente adquiera de nuevo movilidad. Es lo mismo que nos decía el doctor Alfaro, existen 3 etapas en la infección viral. Estadio 1, que es la infección precoz, el estadio 2, en que ya aparece compromiso pulmonar, y la 3, la inflamación sistémica. Y aquí, ¿qué podemos usar? La fase 1, con síntomas leves y linfopenia, podemos usar terapia antiviral como el remdesivir, cloroquina o hidroxicloroquina, plasma de enfermo convaleciente y usar terapia anticoagulante profiláctica. La fase 2, que se divide en 2 etapas, solo disnea, es similar y apoyo de oxígeno SOS. Pero si ya aparece hipoxia, debemos agregar oxígeno y utilizar corticoterapia y evaluar el riesgo de mayor trombosis y optimizar las dosis. En la fase 3, con la fase inflamatoria ya absolutamente en tormenta, con elevación de todos los marcadores, debemos usar los protocolos establecidos de ventilación mecánica, uso de full dosis corticoide endovenosa, anticoagulación plena y el uso de todos los inmunomoduladores que ya conocemos. Aquí, en el trabajo recientemente publicado, se puede ver las terapias que más se recomiendan, pero su efecto de cardiotoxicidad, tanto por arritmia como por el riesgo de hipertensión arterial o tromboembolismo. Así que todavía estamos en etapa de estudio porque, por ejemplo, el remdesivir no conocemos las complicaciones cardiovasculares. No olvidemos que ya conocemos el genoma del SARS-CoV-2, por lo tanto, la terapia génica y o la vacuna se ve pronta, tal como se ha hecho propaganda en la Universidad de Oxford y algunas universidades de Chile, y es nuestro punto. ¿Cuáles son los tips para que ustedes recuerden? Todas las sociedades recomiendan no suspender pacientes que estaban usando IECA o ARA2. No modifican el riesgo de la severidad de la enfermedad. No existe en el momento actual de la medicina basada en evidencia una terapia definitiva contra el SARS. Caso a caso, dependiendo del centro y de la experticia de los tratantes. Tal vez no utilizar lo que se promovió al principio, la asociación de hidroxicloroquina con acitromicina por el mayor riesgo de muerte súbita por enfermedades tóxicas. Emerge con gran fuerza el rol de las drogas inmunomoduladores, corticoides solo en fase de hipoxemia severa, shock, descompensación de EPOC o distrés respiratorio.
En fase tormenta de la citoquina, usar todos los bloqueadores de la interleuquina y seguir utilizando el plasma de enfermo convaleciente. Las nuevas drogas nos dan una luz de esperanza, pero falta todavía estudios para poder indicarlo con absoluta seguridad. No olvidar el rol de la anticoagulación desde el inicio e irla modificando de acuerdo a la evolución del caso. No hablé, por supuesto, porque no es el tema de la presentación, que los protocolos de ventilación mecánica y pronación que han establecido las unidades de cuidados críticos han ido salvando la vida de estos pacientes. Y recordar que hay muchos de estos que todavía no conocemos los efectos cardiovasculares a largo o mediano plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rojo. Conecten mi presentación, por favor. Debo decirles que estamos felices, teníamos 379 conectados en el pic máximo y todavía quedan 330 espartanos escuchándonos. Eso es bueno. ¿Se ve mi pantalla? No la veo. ¿La tienen ahí o no? Ahora sí. Ya. Esto es un bonus track. Algunos de los momentos críticos son los traslados, como se dijo, cuando va a escáner, cuando va a resonancia, cuando va en la ambulancia, o cuando va en el helicóptero o el avión. Ahí ven ustedes, ese es nuestro Hércules de la Fuerza Aérea, y abajo estamos trayendo un doctor de Temuco en una especie de cápsula gigante a presión negativa, que es hermética, que no contamina el ambiente, ya lo voy a explicar por qué. Y tampoco hay que desinfectar el avión, ni cambiar los filtros, ni dejar en cuarentena a la tripulación. Este protocolo está publicado desde mañana y va a ser lo que va a regir los traslados aéreos, y hay otro igual terrestre en Chile, y todos ustedes pueden acceder. ¿Cuál es el punto de vista de los vuelos? Los aviones tienen cabinas presurizadas y vuelan a 10.000 metros, que son 30.000 pies. 50% del aire lo chupan del exterior, que es un aire helado, pobre en oxígeno porque hay menor presión atmosférica, y pasa por filtro. Y el otro 50% es recirculado de nuestra propia expiración. Entonces uno, cuando vuela de Santiago a España, recirculó y aspiró su propio aire exhalado en innumerables ocasiones, digamos. Por esto los pacientes COVID deben ser, y de otras enfermedades así terribles que se transmiten por vía aérea, transportados en unas cápsulas. Ustedes ven abajo a la izquierda cápsulas para transporte de paciente COVID. Tiene un filtro de entrada, un filtro de salida, con un motor de aspiración y con sellado absoluto. Así deben trasladarse los pacientes COVID. Si no, existe un alto riesgo de que se contagie el equipo médico y la población y los pilotos y el avión queda totalmente desconectado. Finalmente, antes de pasar a las preguntas, porque ya le voy a dar la palabra al doctor Rodrigo Ibáñez, que tiene las preguntas anotadas, les quiero decir que tuvimos 740 inscritos, 379 conectados, lo cual es muy bueno, y en este momento tenemos 330 personas aún escuchándonos. Estas conferencias van a quedar todas disponibles en nuestra página web de la Xochicar. Le quiero dar un agradecimiento como jefe del departamento de ECO a nuestra sociedad que nos permitió hacer esto, al laboratorio Boehringer Ingelheim, fundamentalmente al señor Méndez en Chile, y a Mariel, que está en Buenos Aires, por el importantísimo apoyo, y también a mis colegas que han dado excelentes conferencias. Fundamentalmente esto es Mario Alfaro. Mario Alfaro fue el motor, fue el de la idea, nos motivó a cada uno de nosotros, estamos muy agradecidos. Dejo con ustedes entonces a Rodrigo, que tú tienes las preguntas, Rodrigo. Sí, Rodrigo, tocayo. Gracias. Vamos a ir tratando de apurar un poco. Víctor Rosell, yo vi que le contestó una pregunta muy interesante al doctor Richard Román de Paraguay. Le mandó, de hecho, una publicación con referencia respecto a cómo hacer eco en posición en prono, ¿ya? Pero básicamente lo que uno obtiene ahí es una ventana apical de 4 cámaras y uno tiene que posicionarse por el lado no habitual. Muchos de ustedes hacen ecografía por el lado del lado de la cama con el paciente mirándolos hacia ustedes.
Esto hay que hacerlo desde el otro lado porque a ese lado cuando está en prono va a estar el corazón, por lo tanto ahí ustedes bajo la axila buscan el eje apical 4 cámaras y en general lo que se obtiene es un ecofast donde para lo que sirve fundamentalmente es función ventricular, ver si hay alguna grosera alteración segmentaria y el Doppler color que no haya ninguna valvulopatía relevante. Eso es lo que se hace en UCI. Eh, Así que eso yo creo que está bastante clara un poco la respuesta. Sigamos un poco con las preguntas. Eh, Hay una pregunta aquí que me parece relevante porque se insiste en la duda si hacer ecoestrés o ecodobutamina en tiempos de pandemia. Es una pregunta interesante en qué sentido, porque el doctor propone que como es pandemia, todos son sospechosos de COVID, por lo tanto un paciente que llega ambulatoriamente a hacerse una ecografía de estrés podría estar contagiado con COVID y no saberlo, sobre todo suponiendo que hay alrededor de un 30% de personas totalmente asintomáticas. En ese contexto hay un estudio, y yo les voy a compartir un poco la pantalla, para que entiendan el porqué de la aseveración eh, que les voy a mencionar, pero básicamente se refiere a que cuando uno está respirando rápido, hay un estudio belga que nos muestra, compartir pantalla, correcto, que nos muestra cómo las partículas se ve la pantalla, ¿verdad? Cómo las Sí, partículas de aerosoles, correcto, se dispersan a una distancia muy superior cuando uno está respirando rápido. Esto lo hicieron en trotadores y lo hicieron en ciclistas. Entonces, cuando un trotador va trotando, va lanzando, aunque vaya con una mascarilla, va lanzando aerosoles que se van a una velocidad hacia atrás muy grande y se dispersan más allá de 5 a 6 metros. Incluso pueden llegar a 10. Si uno va en una bicicleta de paseo, 10 metros se dice. Y si uno va a una bicicleta de mountain bike o de ciclismo o alguien que compite, estamos hablando de más de 20 metros de distancia. Por eso que esto de ir a andar en bicicleta o ir a trotar en tiempos de pandemia no es lo correcto. Tendría que hacerse totalmente aislado y guardando una distancia social muy, muy grande. Así que ahí contesto de inmediato esa pregunta que se había hecho. Dejo de compartir la pantalla. Hay una pregunta que es relevante para el doctor Martínez, yo creo, ¿ah? Para Hugo, que es el que más sabe de las imágenes. Eh, le dicen acá en un artículo publicado en Cardiovascular Magnetic Resonance and Myocarditis, JAC, del 2009. Dice el colega acá, que es Rafaelina López, pregunta, ¿cierto? Nos señala que la miocarditis en cada escenario es individual. Los hallazgos pueden ser menos sensibles que los obtenidos a los 7 días del inicio de la enfermedad. Es probable que esta resonancia, se refiere a las que presentó el doctor Martínez, se hizo bien precoz en el contexto clínico del paciente. ¿Qué opinas, Hugo, de eso? ¿Puede ser así? Sí, perfectamente, las miocarditis son variables, son de cada persona. Y es verdad que a medida que uno va trazando la resonancia, el edema se va eliminando y por lo tanto si se atrasa demasiado la resonancia puede que ya no tengamos edema y por lo tanto no podamos hacer el diagnóstico y quedemos con la duda si se trata, si por ejemplo tenemos solamente el realce, si se trata de una miocarditis clara en una paciente que tuvo o no, es decir, lo que nos da la parte aguda es el edema. Ahora, ¿se escucha o no? Sí. Ahora, la crítica a estos estudios no es tanto si se hicieron mal o no, yo lo que veo es que los realces tardíos que se hicieron, a mi gusto, están mal hechos. ¿Ya? Es un tema de elección de tiempo de anulación, porque para que una imagen sea interpretable, lo ideal es que el miocardio quede bien anulado, quede negro, para que podamos ver las diferentes alteraciones, y si eso no se logra, en realidad que la imagen no es interpretable. El estudio del llama, lamentablemente, esta imagen que muestra, a mí me da la impresión, digamos, no una imagen a mi gusto que sea interpretable en resonancia, parece más artefacto, más un problema de mala elección de tiempo de anulación. Así que, bueno, puede que sea real, pero no es una imagen, como te digo, clara a mi gusto de una miocarditis.
¿ya? Esa es mi crítica. Incluso el otro estudio que mostré también no se anula bien el miocardio, por lo tanto, la imagen que muestra también es dudosa, tampoco no se muestran las imágenes, ni siquiera se mencionan en las imágenes de agua, digamos, potenciada en T2, por lo tanto, no podemos saber si esa imagen es aguda o no. Es decir, si no tenemos la imagen de edema, ya en el T2 estiro, en el mapa T2, no podemos decir si esta imagen es aguda o no. Nos falta el edema para hacer el diagnóstico de miocarditis. Acá el diagnóstico solamente se basa en este realce tardío, digamos, que se muestra ahí, con una imagen que no es muy clara, y no se muestra nada más, y con eso diagnóstico de miocarditis. Es un tema, no sé, en estos tiempos, probablemente si esto no hubiera sido en epidemia COVID, lo más probable es que no lo hubieran publicado, pero como les cuento, la imagen para mí es dudosa, y por eso muestro que todos estos casos que están publicados, que se los dan como miocarditis, yo les daría una vuelta, que no son tan claros. Si uno es estricto con los criterios actuales, no cumplen. Ese es mi punto, pero tiene toda razón la colega, las miocarditis son muy variables, el tiempo cuando se hace la resonancia es vital, y como les digo, mi crítica no va por ahí, sino que mi crítica es que el estudio no está bien hecho. Es esencial el cardiólogo, es decir, nosotros hacemos las resonancias presenciales, estamos mirando, y por eso tratamos, no puede ir mirando, y con eso podemos sacar imágenes de mejor calidad. ¿Ya? Un tecnólogo y ojalá un cardiólogo ahí, en realidad hace diferencia en la calidad de imágenes que uno puede obtener. Mario Rodrigo. Alfaro, rápido, bien rápido, para responder la clásica pregunta que todos hacen por ahí, varios, respecto a los IECA y ARA2 en pacientes con COVID. Iniciarlos en alguien que no tiene COVID en esta época, esa es una pregunta. Y la otra, el que tiene, ¿se lo saca? ¿Papela o Mario? Sí, no hay problema. Si lo está usando, clarísimo, no se suspende. ARA2 o IECA. Y iniciar terapia en el momento actual, yo creo que depende de los criterios. Si uno puede usar beta bloqueo, amlodipino o algún otro, a lo mejor podríamos no correr el riesgo, pero si no, no hay contraindicación para su uso actual. ¿Pame? ¿Sí? ¿Sí? Rodrigo, a mí me han llegado con los reports los pacientes y diciendo, doctor, usted no me vaya a dejar Tarek, por ejemplo, o Valsartán, etc. En ese paciente yo parto con amlodipino de entrada, porque el paciente ya viene prejuzgado, digamos. Claro, Salvo ahí que tenga otra influye mucho. o que tenga otra indicación. Exacto. Digamos con dos preguntas más, por favor, Rodrigo Ibáñez. Rodrigo, muchas personas quieren, si tú les puedes indicar la referencia del trabajo belga, me gustó muchísimo, Ya, voy a nos vamos a buscar comprometer a dejarlo. a mandárselo. Ya. Y otro, Buenazo. no sé si la doctora Leal nos podría ayudar. Al principio hubo algunas preguntas de los pediatras que nos decían si estas características de miocarditis o de infarto se habían visto en niños. ¿Sabes algo, Tati? Hola, gracias, Pame. Mira, antes de responder eso, quería igual hubo varias preguntas ahí, probablemente no quedó claro cuando lo dije. Las recomendaciones de la Sociedad Europea en cuanto a las cosas de la prevención dividían a los pacientes en riesgo bajo, moderado y alto, obviamente los confirmados. Pero hice énfasis en algún minuto, estamos en fase 4, en este minuto todos los pacientes son sospechosos positivos, probables, asintomáticos o no. Así que la idea es que tengamos equipamiento de protección personal absolutamente para todos. Por ahí vi también, un doctor preguntó si poner un panel para proteger cuando hacemos el examen. El paciente con mascarilla tiene que estar con mascarilla. He visto algunas fotos que nos han enviado de que se pudiera poner, a lo mejor igual sería un poquito difícil la manipulación para poder hacer el examen, pero sí el paciente tiene que estar absolutamente con mascarilla y uno con todo el equipamiento de protección personal. Salió hace poquito lo que tú estás diciendo, como síndromes de Kawasaki en los niños, y salió un reporte también de la Sociedad Española, y probablemente no hay todavía como mucha mayor información, salvo que parecieran ser casos como similares a Kawasaki y que se están describiendo los niños, pero no tenemos como mayor información aún
en torno a ahondar un poco más, pero se están describiendo casos en los niños en relación al COVID, así que probablemente hay que estar atentos y va a haber mayor información a futuro. Yo quiero agregar algo respecto a lo que dijo la Tati. El ecotransesofágico, la endoscopía y la fibrobroncoscopía son los 3 exámenes que más aerosoles producen y que más riesgo para el operador tienen. Entonces, sobre todo en la fibrobronco, en el transesofágico, tenemos que vestirnos como salía Rodrigo en la foto y tratar de no hacerlo, salvo que el examen cambie la conducta. ¿Alguna otra pregunta del panel? Podemos dejar abierto a que si hay, podríamos dejar a lo mejor alguna forma de que se contacten con la Xochicar si tienen preguntas. Vamos a tratar de mandar las referencias porque se solicitaron varias personas si podíamos enviar referencia de las cosas, y esto va a quedar subido a la página, además. Las conferencias completas van a estar en nuestra página web y obviamente nos pueden escribir también a cada uno de nosotros. Vamos a poner nuestros correos también después para que nos puedan preguntar específicamente el tema que quieran a cada uno. Llevamos prácticamente 2 horas. Les quiero dar las gracias a todos. Les muestro ahí el póster del Congreso Sudamericano de Cardiología que se va a llevar, espero, a cabo en Santiago a fines de noviembre, Sudamericano de Cardiología. Tratemos, yo creo que a esa altura ya lo más probable que podamos hacerlo, y si no, va a ser un webinar tan bueno como este, o mejor. Los 2 primeros días va a ser imágenes, se van a llamar CICIAC Days. Vamos a tener invitados de España, Arturo Evangelista, Piñatelli, Estados Unidos, Pepe Zamorano, todos nuestros amigos de Sudamérica, ojalá participen con nosotros. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien quiere decir algo antes de que cortemos? Yo les pido a todos que nos despidamos, todos, hasta luego, gracias por la asistencia. Chao, por muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Se pasaron Gracias. por asistir, por escucharnos. Sí, Están claro. tocando. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.